Hola, muy buenos días a todas y todos los conectados el día de hoy. Saludos en nombre de nuestro ministro Eduardo Piñate, en el mío propio. Bueno, pido una vez más por permitirnos estar aquí en este diplomado del proceso social de trabajo. Mi agradecimiento a la Escuela Nacional de la Magistratura y bueno, todo el equipo técnico que nos acompaña. La mañana de hoy nos corresponde desarrollar la unidad 6 del módulo 2 vinculado al derecho sustantivo del trabajo 1. Hoy hablaremos de los principios constitucionales del derecho del trabajo, la filosofía de la ley orgánica del trabajo en los trabajadores y las trabajadoras, la relación laboral, los contratos de trabajo y la tercerización. Nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela prevé los principios constitucionales del derecho al trabajo en Venezuela. Y estos principios pues están orientados a garantizar la justicia social, la dignidad humana, la equidad y la protección. Estos principios sirven como guía para interpretar, aplicar y desarrollar toda la legislación laboral, incluyendo la ley orgánica del trabajo, los trabajadores y las trabajadoras. Tenemos como principio pues la justicia social, y esta la tenemos consagrada en el artículo 89 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, donde el trabajo debe orientarse a lograr igualdad sustantiva, bienestar colectivo y equidad, en el cual el sistema laboral debe corregir esas desigualdades y garantizar las condiciones justas para los trabajadores y las trabajadoras. También tenemos el principio de progresividad e irrenunciabilidad de los derechos, tal como se desprende del mismo artículo 89, pero en esta oportunidad del numeral 1, donde los derechos de los trabajadores son irrenunciables y su aplicación debe ser siempre progresiva, por lo que no puede disminuir ni renunciar a los derechos adquiridos, y cualquier reforma debe aumentar y nunca reducir esos derechos. También tenemos el principio de la primacía de la realidad sobre la forma. Este principio lo recoge el artículo 89, numeral 2, y no es más que en caso de que exista discrepancia entre lo que dice un documento y lo que ocurre en la práctica, debe prevaler la realidad. Por ejemplo, la determinación de un cargo de dirección o no. Muchas veces vemos que le dan un cargo con un nombre redundante, y cuando nos vamos realmente a la descripción de ese cargo, vemos que efectivamente no es un trabajador de dirección, sino es un trabajador que lo que se pretende es de alguna u otra manera defraudar la ley orgánica del trabajo, los trabajadores y las trabajadoras. También tenemos el principio de interpretación favorable al trabajador, también conocido como principio de favor o indubio pro operario. Este lo recoge el artículo 89, numeral 3, el cual establece que en caso de duda debe aplicar la norma o la interpretación más favorable al trabajador. Es decir, si hay varias maneras de aplicar una ley o norma, siempre se escoge a la que más beneficie al trabajador. Las condiciones más favorables las recoge el mismo artículo 89, pero en esta ocasión el numeral 4, del cual se desprende que las condiciones laborales pactadas individual o colectivamente no pueden ser desmejoradas por leyes nuevas o contratos. Es decir, si un trabajador tiene beneficios mayores que los mínimos legales, no pueden ser sustituidos por otros inferiores. La solidaridad y corresponsabilidad social. El artículo 2 y el artículo 3 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela consagra que el Estado y la sociedad deben trabajar unidos para lograr el respeto de los derechos humanos y el desarrollo integral de las personas. Y el trabajo es la vía para construir igualdad, justicia y paz. Todos,
el Estado, los empleadores y trabajadores tenemos la responsabilidad en ese proceso. Por eso es que, pues, vemos el trabajo como un hecho social, donde cada uno de los interlocutores sociales tiene su responsabilidad en el marco de este proceso. Aquí lo vemos, la protección del trabajo como un hecho social, lo tenemos consagrado en el artículo 87 de la Constitución, ya que es considerado el trabajo como un hecho social que debe ser protegido por el Estado, por lo que el trabajo no es solo una actividad económica, es una dimensión humana y social que merece especial resguardo. La formación y capacitación, también lo recoge el artículo 87, donde reconoce el derecho a la formación profesional, por lo que el trabajador debe tener acceso a la educación y formación continua para mejorar su vida y sus condiciones laborales. Un ejemplo de ello es este diplomado que gracias a lo que establece nuestra Constitución, lo que establece la Ley Orgánica del Trabajo, y de acuerdo a esas alianzas existentes entre el Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo, entre la Escuela Nacional de la Magistratura, hoy día estamos desarrollando este importante diplomado. La protección especial al trabajo de las personas vulnerables, mujeres, jóvenes y personas con algún tipo de discapacidad. El artículo 88, el 80 y el 88 de la Constitución establece que la maternidad, la juventud y las personas con discapacidad gozan de especial protección, por lo que estas personas deben recibir atención prioritaria en materia de empleo y seguridad social. También uno de los principios constitucionales es el principio de la libertad sindical y participación. Como lo hemos visto en el módulo anterior, pues nuestra Constitución prevé y garantiza la libertad sindical, la asociación sindical, la negociación colectiva y la huelga. Es decir, todos los trabajadores tienen derecho a organizarse, a defender sus derechos y a participar activamente en la toma de decisiones laborales en defensa de sus intereses, tal como lo prevé el artículo 95 y 96 de la Constitución. Ahora bien, enmarcado en esos principios se desarrolla la filosofía de la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras. Ley que nuestro comandante eterno, Hugo Rafael Chávez Frías, pese a sus dolencias, pese a sus graves condiciones de salud, vino ese 30 de abril del año 2012 a hacer justicia social, como uno de los principios fundamentales que consagra nuestra Constitución y consagra nuestra Ley Orgánica del Trabajo. La filosofía de la LOS se basa pues, en una visión humanista, social, protectora y pro-trabajador, alineada a los principios de justicia social consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Sus principales fundamentos filosóficos están consagrados en la justicia social, como ya lo indiqué, la cual parte del principio de que el trabajo no es una mercancía, sino una actividad humana esencial y digna, y busca equilibrar pues, la relación entre el patrono y los trabajadores, que naturalmente es desigual. También uno de los principios fundamentales es la protección del trabajador. Se inspira en el principio de progresividad de los derechos laborales, es decir, que no se puede retroceder en las conquistas laborales y protege al trabajador como el más débil en la relación laboral. También el Estado garante y regulador. Aquí el Estado tiene un rol activo y protagónico en la regulación de las relaciones laborales, interviniendo para garantizar derecho y justicia, donde rechaza el modelo neoliberal de libre mercado sin regulación en el ámbito laboral. Evidentemente, aquí el Estado garante de los derechos laborales juega un papel protagónico en las regulaciones
armónica entre los trabajadores y los empleadores. También la participación y democracia protagónica. A través de este principio filosófico se promueve la participación de los trabajadores en sindicatos, en la gestión de sus lugares de trabajo y estimula las formas de organización que fortalecen el poder popular en el ámbito laboral. A través de una novedosa figura, ya tenemos la figura consagrada en nuestra Constitución y en nuestra Ley Orgánica del Trabajo, como lo son los sindicatos, pero también tenemos otra forma de participación protagónica de los trabajadores y trabajadoras, que son los consejos productivos de trabajadores y trabajadoras, que también tienen rango constitucional, ¿no? Esta figura fortalece el poder popular en las diferentes entidades de trabajo, abarcando o construyendo ese nuevo modelo económico productivo y diversificado. Y este principio filosófico también recoge cualquier otra forma de organización de la clase trabajadora que permita la democracia directa, protagónica y participativa de todas y todos los trabajadores. También prevé como principio filosófico la reducir la explotación y mejorar la calidad de vida. Promueve la reducción de la jornada laboral, el pago justo del trabajo, vacaciones dignas y un régimen especial de protección para las madres, padres, niños y adolescentes. Favorece el desarrollo integral del trabajador y su familia. El otro principio filosófico es el humanismo y la dignidad del trabajo. Considera el trabajo como un hecho social, no como una simple actividad económica. Busca que el trabajador no solo reciba salario, sino que se desarrolle como ciudadano pleno, que tenga la participación protagónica, que tenga derecho a la recreación, que tenga el derecho a un salario justo, al derecho a la negociación de un contrato colectivo, a las condiciones y medio ambiente de trabajo sano. Y pues también desarrolla los principios filosóficos del antineoliberalismo, rechazando las políticas laborales que flexibilicen, precaricen o privaticen los derechos laborales. Se distancia pues de los modelos donde el mercado impone las condiciones de trabajo a través de este principio antineoliberalista. Se procura que los sujetos de derecho no se vean como medio de producción, sino que se fundamenta en el pensamiento humanista, socialista y de justicia social. La ley busca un nuevo modelo de relaciones laborales donde prevalezca la dignidad humana, la equidad y la protección social. Ahora bien, la relación laboral. En Venezuela, pues las relaciones laborales están reguladas principalmente por la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras y la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Si recuerdan el módulo pasado, hablamos de los regímenes de trabajo. Teníamos el régimen regulado por la Ley Orgánica del Trabajo y el régimen regulado por la ley del Estatuto de la Función Pública, pero principalmente las relaciones laborales en la República Bolivariana de Venezuela se rigen por lo establecido y contemplado en la Ley Orgánica del Trabajo. Estas relaciones definen el vínculo jurídico y social entre el trabajador y el patrono, así como los derechos y deberes que se derivan de esas relaciones. ¿Y qué son las relaciones laborales? Es el vínculo jurídico que se establece entre un trabajador y un patrono, mediante el cual el trabajador presta un servicio personal bajo subordinación y recibe una remuneración a cambio. En Venezuela, este vínculo se presume cuando existen condiciones de dependencia, regularidad
salario y subordinación, aunque no haya un contrato escrito. Es decir, se presume la existencia de una relación de trabajo cuando se reúnen estos elementos: dependencia, regularidad, salario, subordinación. Las relaciones laborales en Venezuela se clasifican en la relación de trabajo de carácter individual y la relación de trabajo colectiva. La relación de trabajo individual se da entre un trabajador y un empleador, persona natural o jurídica. Usualmente es regulada por la LOA, aunque no quiere decir que no haya otro régimen, como ya se los he indicado, ¿no? Y que no estemos ante una relación de trabajo de carácter individual. Se establece por contrato, bien sea escrito o verbal. Un ejemplo de ello, un obrero contratado en una entidad de trabajo para una construcción. Eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos las diferentes modalidades de contrato. Y también tenemos la relación de trabajo colectiva vinculada a grupos de trabajadores a través de los sindicatos o consejos productivos de trabajadores con uno o más patronos, y se materializa a través de la suscripción, negociación y suscripción de los contratos colectivos. Por ejemplo, la negociación de las condiciones laborales con una determinada entidad de trabajo. ¿Cuáles son los elementos de la relación de trabajo? Como ya lo indiqué, la relación de trabajo puede ser presumida cuando existan estos elementos, más allá de que no tenga una contratación de manera escrita o de manera verbal. Si hay la prestación personal de servicio, si hay ajenidad, si hay subordinación o dependencia, y obviamente si hay una remuneración. Todos estos elementos determinan la existencia de la relación de trabajo: prestación de servicios, ajenidad, subordinación o dependencia y remuneración. Los tipos de relaciones laborales, según su naturaleza, pueden ser a tiempo indeterminado, por tiempo determinado o por hora determinada. El contrato de trabajo, la Ley Orgánica del Trabajo, en su artículo 55, lo define como aquel mediante el cual se establecen las condiciones en las que una persona presta su servicio en el proceso social de trabajo. ¿Dónde quedó? No sabe. Ok, como les indicaba, estos contratos preferiblemente son por escrito, aunque sin perjuicio de que se probar la existencia de la relación de trabajo, también puede celebrarse de forma oral. Cuando esté probada la relación de trabajo y no exista contrato escrito, se presumen ciertas, hasta tanto, quedó en tipo, están diciendo que quedó en tipo de relaciones laborales, o sea, quedó para atrás. No, vamos para atrás porque quedó. Ok, retomamos nuevamente, disculpen la interrupción. Leí en el chat que la presentación había quedado en los tipos de las relaciones laborales.
según su naturaleza. Según su naturaleza, las relaciones de trabajo laborales pueden ser por tiempo indeterminado, por tiempo determinado o por obra determinada. Esto lo vamos a ver ya en las diferentes modalidades de trabajo, de contratos de trabajo. La Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y la trabajadora, en su artículo 55, define a los contratos de trabajo como aquel mediante el cual se establecen las condiciones en las que una persona presta sus servicios en el proceso social de trabajo bajo dependencia a cambio de un salario justo, equitativo y conforme a las disposiciones de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y de la Ley Orgánica del Trabajo y los trabajadores y las trabajadoras. Las formas del contrato de trabajo puede ser de forma escrita, que es preferiblemente lo recomendado, ya que a través del contrato escrito se establecen las condiciones de trabajo, pero también puede celebrarse de forma oral. Esto cuando esté probada la relación de trabajo y no exista un contrato escrito, se presumen ciertas condiciones, hasta tanto no hay una prueba contraria. Todas las afirmaciones realizadas por el trabajador sobre su contenido en esa relación de trabajo. Es decir, si no hay, por eso es que preferiblemente el contrato de trabajo debe hacerse de manera escrita. Si no hay un contrato escrito, las afirmaciones del trabajador son presumidas en relación a las condiciones de ese contrato de trabajo establecido de manera verbal. Las modalidades del contrato, pues las tenemos contempladas en la Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y Trabajadoras. Tenemos contratos a tiempo indeterminado consagrados en el artículo 61. Se considera celebrado a tiempo indeterminado cuando no aparezcan expresada la voluntad de las partes en forma inequívoca de vincularse solo con ocasión a una obra determinada o por tiempo determinado. Se presume que las relaciones de trabajo son a tiempo indeterminado, salvo las excepciones previstas en la Ley Orgánica del Trabajo. Las relaciones de trabajo a tiempo determinado y por una obra determinada son de carácter excepcional y, en consecuencia, las normas que lo regulan son de interpretación restrictiva. Los contratos a tiempo determinado los tenemos consagrados en el artículo 62. El contrato a tiempo determinado celebrado concluirá con la expiración del término convenido y no perderá su condición específica cuando fuese objeto de una prórroga. En caso de 2 prórrogas, el contrato se... ¿Dónde quedó? Ok, retomamos. Como le indiqué, bueno, de acuerdo a las modalidades de contrato, teníamos el contrato a tiempo indeterminado, que ya lo explicamos, y el contrato a tiempo determinado, consagrado en el artículo 62. El contrato celebrado por tiempo determinado concluirá con la expiración del término convenido y no perderá su condición específica cuando fuese objeto de una prórroga. Es decir, si tengo un contrato celebrado entre las partes que reúna los requisitos establecidos en el artículo 64 de la Ley Orgánica del Trabajo y es prorrogado en una oportunidad, no perderá la condición de contrato a tiempo determinado. En caso de que existan 2 prórrogas, el contrato se considerará por tiempo indeterminado, a no ser que existan razones especiales que justifiquen dichas prórrogas y se excluya la intención presunta de continuar con la relación de trabajo.
Las previsiones de este artículo se aplica también cuando vencido el término e interrumpida la prestación del servicio, se celebre un nuevo contrato entre las partes dentro de los 3 meses siguientes al vencimiento del anterior, salvo que se demuestre claramente la voluntad común de poner fin a la relación de trabajo. El contrato a tiempo determinado se considera por tiempo indeterminado si existe la intención de las partes por parte del patrono o de la patrona de interrumpir la relación laboral a través de mecanismos que impidan la continuidad de la misma. Es decir, que antes de la culminación de dicho contrato, pues decida despedir al trabajador o la trabajadora. En los contratos de trabajo a tiempo determinado, los trabajadores y trabajadoras no podrán obligarse a prestar servicio por más de un año. Todo esto conforme a lo contemplado en el artículo 62 de la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras. Los contratos por una obra determinada. El contrato de trabajo para una obra determinada deberá expresar con toda precisión la obra a ejecutarse por el trabajador o la trabajadora. El contrato durará por todo el tiempo requerido para la ejecución de la obra y terminará con la conclusión de la misma. Este contrato de trabajo muchas veces lo vinculamos a los contratos por obras determinadas vinculadas al sector de la construcción. Se considera que la obra ha concluido cuando ha finalizado la parte que le corresponde al trabajador o trabajadora dentro de la totalidad proyectada por el patrono o patrona. Por ejemplo, un trabajador es contratado para una obra determinada. Es decir, el trabajador fue contratado para realizar el trabajo de la construcción de las bases estructurales de una edificación. Una vez concluya, así no haya culminado la ejecución de la obra, el trabajo para el cual fue contratado ese trabajador culminó, cesa, ha finalizado la obra para el cual fue contratado ese trabajador. Si dentro de los 3 meses siguientes a la terminación de un contrato de trabajo para una obra determinada, las partes celebran un nuevo contrato para la ejecución de otra obra, se entenderá que se ha requerido obligarse desde el inicio de la relación de trabajo. Por lo que el mismo se convertirá en un contrato de trabajo a tiempo indeterminado. En la industria de la construcción, como le indicaba, la naturaleza de estos contratos para una obra determinada no se desvirtúa, sea cual fuera el número sucesivo de ellos. Es decir, si el trabajador fue contratado para la estructura o la estructura de una obra en específica y después lo contrata para realizar el trabajo de las cabillas o posteriormente lo contratan para vaciar una placa o un piso, evidentemente no desvirtúa la naturaleza del contrato para una obra determinada. Por el contrario, en una empresa de producción de alimentos es contratado un trabajador para una obra determinada, es decir, una zafra determinada, por ejemplo, la recolección de los tomates en una producción, aunque es para una obra determinada, si este contrato o lo contratan en lo sucesivo para otra obra determinada, es decir, ya no es tomate, es la recolección del maíz, este contrato de trabajo se convierte en un contrato a tiempo indeterminado.
Ahora bien, la tercerización. En Venezuela, pues la tercerización, entendida como la contratación de servicios de terceros para las actividades que son parte de un proceso productivo de una empresa, está prohibida por la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras. En el año 2012, cuando fue promulgada la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, en su disposición transitoria, la Ley Orgánica del Trabajo estableció que los patronos y patronas que tenían procesos de contratas debían eliminar las tercerizaciones y absorber a los trabajadores y las trabajadoras. Posteriormente a ese lapso establecido en la disposición transitoria, quedaba expresamente prohibida la tercerización. La ley busca pues evitar la precarización laboral y garantizar los derechos de los trabajadores, considerando la tercerización como una forma de simulación o fraude laboral. En su artículo 47, la LOC define la tercerización como la simulación o fraude cometido por los patronos o patronas en general, con el propósito de desvirtuar, desconocer u obstaculizar la aplicación de la legislación laboral. Los órganos administrativos o judiciales con competencia en materia laboral establecerán las responsabilidades que correspondan a los patronos o las patronas en caso de simulación o fraude laboral conforme a esta ley. Conforme a lo que consagra el artículo 48, queda prohibida la tercerización, por lo tanto, no se permitirá la contratación de entidades de trabajadores para ejecutar obras, servicios o actividades que sean de carácter permanente dentro de las instalaciones de trabajo contratante, relacionadas de manera directa con el proceso productivo de la contratante y sin cuya ejecución se afectarían o interrumpieran las operaciones de la misma. La contratación de trabajadores y trabajadoras a través de intermediarios o intermediarias para evadir las obligaciones derivadas de la relación laboral del contratante. Está prohibido también que las entidades crear entidades de trabajo por patronos o patronas para evadir las obligaciones de los trabajadores y las trabajadoras. Los contratos o convenios fraudulentos destinados a simular la relación laboral mediante la utilización de formas jurídicas propias del derecho civil o mercantil. Hemos visto que hay patronos o patronas que para desvirtuar o defraudar los beneficios laborales contemplados, las garantías laborales contempladas en nuestra legislación laboral, en nuestra Constitución, han tratado de defraudar la Ley Orgánica del Trabajo, estableciendo formas propias del derecho civil o mercantil, indicándole a los trabajadores de crear firmas personales para la prestación de un servicio en un proceso vinculado al proceso productivo de determinada entidad de trabajo. Cualquier forma de simulación o fraude laboral está prohibida por la Ley Orgánica del Trabajo y por nuestra Constitución. En los casos anteriormente señalados, los patronos o patronas cumplirán con los trabajadores todas las obligaciones derivadas de la relación laboral conforme a esta ley. Se incorporarán a la nómina de los trabajadores contratantes principales y gozarán de la inamovilidad laboral hasta tanto sean incorporados efectivamente a las entidades de trabajo. Bueno, eso es todo. Ok, ese es el contenido del módulo 6. Vemos que desde los principios
constitucionales del derecho del trabajo, los principios filosóficos que recoge nuestra Ley Orgánica del Trabajo, lo que se pretende es que las relaciones de trabajo entre los trabajadores y los empleadores esté basado en los principios humanistas y sobre todo en el principio de justicia social. Espero haya sido de su agrado la explicación del día de hoy y si no hay alguna pregunta, paso a despedirme deseándoles a todas y todos tengan una semana productiva y un excelente día. Saludos a todas y todos.